Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan sin ningún problema? Buenas noches, sí, señorita. Sí, claro, se oye perfectamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muy noches. buenas noches, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Se escucha perfecto. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Mi capitán Fran ya se encuentra presente. Buenas noches. Mete San Pablo. Capitán Fran, profesor Oreste, ¿estamos listos? ¿Cómo está, profesor Oreste? Listo. Capitán, ¿puede dejar de presentar un segundo, por favor? Ya vamos a dar inicio. Y ahora Buenas noches, cordial saludo. Doctor Oreste, cordial saludo. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Les agradezco colocar sus micrófonos en silencio. Vamos a dar inicio al webinar. En nombre de la Red Académica de Programas de Administración Marítima y Fluvial, RAMAF, le damos la más cordial bienvenida al webinar Puerto de Chancay y su impacto en Latinoamérica. Es muy grato contar con la presencia de estudiantes, docentes, empresarios, profesionales del sector marítimo, portuario, fluvial y logístico, y miembros de toda la comunidad en general, tanto a nivel nacional como internacional, quienes hoy se conectan desde distintos lugares con un mismo interés, el desarrollo y futuro de nuestra región y a nivel internacional. RAMAF es una iniciativa de integración académica y profesional que busca fortalecer la formación, la investigación y la proyección social en el ámbito marítimo, portuario, fluvial y logístico. Está conformada por un grupo de universidades que estamos comprometidas con el avance del sector portuario y logístico, como son la Universidad de La Guajira en Riohacha, La Guajira, la Universidad Autónoma del Caribe y la Corporación Universitaria Reformada en Barranquilla, la Universidad Iberoamericana en Bogotá y la Universidad de Guayaquil en Ecuador. A través del trabajo colaborativo que hemos venido generando, espacios de diálogo académico y técnico, hemos permitido realizar diferentes actividades que nos han llevado a cumplir retos y oportunidades en nuestro entorno, siempre con una mirada regional, nacional e internacional. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de un invitado muy especial, el capitán Fran Pretel Domínguez, capitán de la Marina Mercante del Perú, quien el día de hoy va a compartir toda su experiencia y visión sobre un tema de gran relevancia como es el puerto de Chancay y su proyección estratégica en América Latina. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y hacer parte activa de este ejercicio académico y de integración nacional e internacional. Para concluir, quiero dejar una breve reflexión. El puerto de Chancay, más que una mega obra de infraestructura, representa la transformación geopolítica y logística para Latinoamérica.
es un símbolo del cambio en las rutas comerciales globales y una oportunidad para que nuestros países se posesionen de manera más competitiva en el comercio internacional. Entender su impacto, prepararnos para sus implicaciones y construir estrategias conjuntas serán claves para que esta nueva parte del Pacífico sea una verdadera oportunidad de desarrollo para toda la región. Sean todos bienvenidos. Les cedo la palabra al profesor Oreste para iniciar ahora sí nuestro webinar. Profesor Oreste. Sí, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por... Buenas noches, profesor Orestes. De la parte de la Universidad de Nariño, de la frontera colombo-ecuatoriana, lo estamos saludando. Muchísimas gracias por estar presente. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo la participación en esta actividad. Y entonces, sin más, vamos a hacer la presentación del capitán Frank Pretel. Es capitán de la Marina Mercante y magíster Marina Mercante del Perú y magíster en Administración Marítima y Portuaria para la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau. Es egresado del programa Train for Trade de la UNTAC, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo en Gestión Moderna de Puertos. Tiene más de 25 años en el sector marítimo y 15 años en docencia universitaria. En 2017 fue reconocido como embajador marítimo de buena voluntad de la Organización Marítima Internacional de la OMI. Es miembro académico de la Red de Puertos Digitales y colaboradores del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, del CELA y también de la CAF. Autor del libro Transporte Marítimo Internacional, la particularidad del buque, del año 2019. Fue director de la Escuela de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica de Perú. Y bueno, actualmente es director en Perú de la empresa naviera Harren & Partner Ship Management, con sede en Bremen, Alemania, y docente en temas marítimos en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Entonces, realmente un experto de mucha valía, de mucha experiencia, y que nos va a hablar acerca de este megaproyecto portuario de Chancay, que no porque estemos acá en el Caribe, este proyecto también puede ser muy interesante para el contexto en que estamos y sobre todo por todo este relacionamiento de América Latina con China. Y bueno, en estos momentos en China se está desarrollando una reunión entre CELAC y el gobierno de China. Entonces, realmente existe un gran posicionamiento de América Latina en China y de las oportunidades que se pueden presentar. Les agradezco que en el chat de esta reunión, por favor, puedan escribir sus preguntas, sus inquietudes acerca de esta charla. Trataremos en la medida de las posibilidades, en la medida del tiempo, de al final del desarrollo de esta charla, darle la oportunidad de responder por parte de nuestro experto estas preguntas. Sin más, damos la palabra al capitán Frank Pretel para que haga la presentación de esta charla tan interesante sobre el puerto de Chancay. Muchas gracias, Oreste, por las palabras. Muchas gracias, Melissa, y a la red. Interesante la propuesta que tienen, muy interesante la integración latinoamericana respecto a estos temas marítimos, portuarios, fluviales y la palabra de moda que es logística, ¿no? Yo me acuerdo mucho, nosotros siempre cuando estudiamos de puertos decíamos que los puertos tienen un cliente, o sea, el buque y la carga, pero luego uno me dijo, no, ya no es el buque y la carga, ahora el cliente es la logística, ¿no? Que es compleja por sí misma. Muy bien, voy a empezar la presentación. Vamos a ver, aquí está. Me avisan, por favor, si lo pueden ver. Sí, señor, ahí se le ve. Muy bien, muchas gracias. Ok. Yo voy a tocar tres temas y
independientemente de que uno esté arriba, otro después, y al final uno, eso no es un tema de importancia, ¿no? Es solamente un tema de metodología, el cual yo he tenido que decidir sobre qué hablar primero, ¿no? Entonces, voy a empezar con el tema del Sistema Portuario Nacional, pero antes sí debo confesar que en Perú, el puerto de Chancay ha desarrollado una enorme expectativa sobre los puertos. Una de las características que yo siempre he sabido respecto al transporte marítimo es que era invisible. Hay una novela, no una novela, es un libro de George Rose, una escritora inglesa, que calificó precisamente al transporte marítimo invisible. Vivimos mucho de ellos, ¿no? Nos alimentamos gracias al transporte marítimo, utilizamos medios de energía también que viene por mar, pero es invisible, no nos damos cuenta que está ahí, ¿no? Entonces, el puerto de Chancay ha despertado eso en Perú. Hay mucha demanda de conocimientos en temas portuarios y en temas marítimos, ¿no? Muchos tienen la idea o tienen la mala idea o la equivocada idea, no mala, de separar los puertos de los buques, y no se pueden separar, ¿ya? Entonces, yo he visto que hay un programa de administración marítima y portuaria, eso es muy bueno. Y una cosa importante también, yo voy a ir de lo general, de lo básico a lo particular y complejo, ¿ya? Y lo que sí es importante entender que el transporte marítimo, el shipping, en su traducción adecuada, que es negocio naviero y no envío, como a veces ocurre, es muy importante y hay que conocerlo, ¿no? Acuérdense siempre, no se puede mejorar lo que no se conoce, ¿no? Si nosotros no conocemos cómo funcionan los puertos, cómo funciona el negocio naviero, no vamos a poder mejorar la gestión de esta industria, ¿ok? Por eso es importante esa demanda, y yo celebro a los más de 200 personas que están aquí presentes y espero estar a la expectativa suya, o sea, expectativa más de 200 personas, imagínense el reto que tengo. Muy bien, el Sistema Portuario Nacional, voy a empezar con lo general. El Sistema Portuario en el Perú tiene un liderazgo de la autoridad portuaria, que tiene un director, un presidente y tiene un directorio, ¿no? ¿Okay? Se basan en planes de desarrollo portuario que se actualizan cada 5 años. Existen planes maestros y voy a ocultar esto. Existen planes maestros y también hay planes regionales, porque el Perú está dividido en regiones, ¿no? Entonces hay planes regionales que también tienen que estar concatenados al Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Son más o menos 61 terminales, ¿no? Pesqueras, privadas, públicas, ¿no? Pero estos son más o menos los 8 puertos que están concesionados, ¿no? Que tienen concesión. Y en el medio de los 3.030 kilómetros de costa que tiene el Perú está el puerto de Chancay, ¿no? Así como estaba el Callao, pero bueno, está a 70 kilómetros de Chancay. Al sur van a ver puertos de Matarani e Hilo, que en la parte final les voy a comentar el proyecto que tienen los chinos sobre traer la carga boliviana y brasilera por estos 2 puertos, ¿no? De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2004, el Sistema Portuario Nacional movilizó 128 millones de toneladas, ¿no? Que es 8% más que en el 2023. Se espera con el puerto de Chancay que esto aumente, ¿no? Este es el puerto de Chancay actualmente. Se inauguró en noviembre, vino el presidente Xi Jinping, y a la fecha, a febrero del 2025, aún se mantiene en lo que se denomina la marcha blanca, ¿no? Se están haciendo pruebas, se están haciendo acondicionamientos y ese tipo de cosas, ¿no? Le llaman también comisionamiento, ¿no? Se han recibido buques que han traído vehículos eléctricos, ¿no? 600 de ellos, 90 son eléctricos, importados por supuesto por una empresa que ya se han comercializado. Se ha exportado 170 millones de dólares, principalmente aceite de palma, paltas, arándanos, como leen ustedes ahí.
¿Y qué destinos? Miren, Países Bajos, Holanda, en Europa, 19%, China, 18%, que es casi lo mismo, Estados Unidos y México, 15%. Colombia y Ecuador también ha salido carga que ha salido del puerto de Chancay en estos meses de marcha blanca, ¿no? De pruebas. Va a empezar oficialmente a operar ya, después con todos los ajustes que han podido hacer, en junio de este año. Y así va a quedar el puerto. A partir del año 2027, esto es lo que es como se espera que termine después de la inversión suplementaria que va a llegar a 3.200 millones de dólares. En la etapa 2 se va a hacer hasta el círculo 8, hasta el muelle 8, ¿no? Y el muelle 9 y 10 va a empezar a hacerse en la tercera etapa, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que va a ser totalmente el puerto de Chancay. Ahora bien, miren, ustedes que estudian administración marítima y portuaria y todo, les dije yo de que hay una tendencia, de repente por desconocimiento, de separar los puertos de los buques. Yo recuerdo mucho esta frase que dio el profesor Kituyi. Él es ex secretario general de la UNTAC, ¿no? Que es de las Naciones Unidas, es una de comercio y desarrollo, es una organización dentro de las Naciones Unidas que promueve el comercio y el desarrollo. Él dice, ¿no? Y lo que es cierto, y ustedes que son jóvenes me pueden dar total fe de ello, uno puede comprar actualmente por internet todo lo que quiere, puede pagarlo por internet, la cantidad que desee, pero para que eso que nosotros hemos comprado llegue a la puerta de nuestra casa, necesitamos de un puerto o de un buque. Y eso seguirán siendo los puertos y los buques, o sea, la Marina Mercante Internacional, seguirán siendo la columna vertebral del comercio. No dice son en tiempo presente, dice seguirán, o sea, continúa siendo. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre desde la noche de los tiempos. Siempre han habido puertos y siempre han habido buques. Lo que pasa es que era invisible la situación, ¿no? Y siempre va a ser así hasta ahora, porque, bueno, 3/4 partes de nuestro planeta está cubierto por el mar, ¿no? Entonces, dicho esto, o sea, no es posible separar los puertos de los buques. Si yo quiero saber cómo administrar un puerto, tengo que saber cómo opera un buque mercante, ciertamente, ¿no? Muy bien. Y para saber eso, es más o menos una pequeña diapositiva de cómo funciona el negocio naviero, así, a grandes rasgos, ¿no? El mercado del shipping. Tenemos por un lado los oferentes. ¿Quiénes son los oferentes? Los dueños de buques o los navieros que ofrecen los buques para dar el servicio. Y por el otro lado tenemos los que demandan el servicio de transporte, los que tienen carga, que son los importadores, exportadores, a los que se les denomina intereses de la carga. Ambos negocian, se encuentran normalmente en cámaras de comercio, así ha sido desde la Edad Media, inclusive desde la Edad Antigua, en las islas griegas, se reunían ellos en cámaras de comercio y acordaban un flete. El flete es la tarifa en dólares normalmente que paga el dueño de la carga para que su carga sea transportada en ese buque, ¿ok? Y dentro de esa negociación aparece el puerto. Ahora, ¿quién decide el puerto? Eso depende del régimen. El negocio naviero tiene dos regímenes muy diferenciados, el régimen de fletamento y el régimen regular, ¿ok? El régimen regular, que seguramente será más visible, que es el transporte de contenedores, carga terminada en contenedores que tienen rutas fijas. En cambio, el fletamento, que es un poco más invisible, se refiere pues a minerales, granos, petróleo, gas, que son en un régimen de fletamento donde el que pone el puerto es el que alquila, ¿no? Entonces, miren, tenemos esto aquí, el puerto es fundamental y es importante. Entonces, ahí es donde el puerto aparece la denominación de clientes del puerto, ¿ok? Y
yo había tenido más noticias sobre la elección del puerto porque hay una discusión académica, por supuesto, siempre se discute académicamente sobre esto con los alumnos y todo, es quién decide el puerto. Bueno, se puede decir en principio, depende del régimen que tengas, ¿no? Fletamentos o línea regular, contenedores. Pero miren esta noticia. Miren esta noticia. El puerto de Hong Kong es mayor pérdida de conectividad. ¿Qué significa conectividad? A ver, la palabra lo dice. ¿Qué tan conectado está un puerto? ¿Y qué es lo que conecta los puertos? Buques. O sea, si la conectividad está relacionada a 5 indicadores, ¿no? El número de buques, la frecuencia de buques que llegan y el tamaño de los buques que llegan al puerto. O sea, si el puerto recibe más buques, significa que tiene mayor conectividad. Y por supuesto, mayor posibilidad de transportar más carga y mayores ingresos y todo. Esta noticia es de abril del 2024. Hace un año, más de un año. Dice la Alianza. La Alianza son una asociación de empresas navieras, ¿no? Que en este caso son Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, Ocean Network, Swan y Yang-Ming. Esa alianza declaró e informó que sus buques ya no van a ir a Hong Kong. Y Hong Kong no es un puerto pequeño. Hong Kong no es un puerto que moviliza pues un millón de contenedores, moviliza 14,3 millones de TEUs. Era el puerto número 15. O sea, no es un puerto pequeño. Entonces, con esto lo que quiero dar a entender es que la decisión de las navieras por el puerto, ellos tendrán la sartén por el mango, ellos deciden a dónde mandar sus buques, ¿no? Lo que pasaba era de que parece que lo que decían las navieras en este aviso de periódico era pues que había mucho tráfico de transbordo, mucho tráfico intermodal, ¿no? Para que la carga pueda llegar a los buques en Hong Kong, porque está en el delta del río Perla, ¿no? Y eso generaba mucho costo. Entonces no querían ir ya más a Hong Kong y dejaron de hacerlo. Y hay navieras también que han dejado de ir a puerto porque había riesgo de, aquí en Perú se llama preñar los contenedores, que es ponerle droga a los contenedores. Entonces, si encuentran droga en un barco, le ponen pues 60 millones de multas o de penalidad, y por supuesto la naviera a ese puerto ya no va nunca más. Entonces, imagínense todo lo que genera. Entonces, esa decisión, muchos dicen, no, Fran, el que decide el puerto es el dueño de la carga. Sí, pero el dueño de la carga puede decidir mandar su carga por el puerto A, pero a ese puerto A ese barco no va, ese barco que tiene las características para llevar su carga. El naviero le dice, no, yo a ese puerto no voy, porque ese puerto muchos costos, mucha huelga, no, a ese puerto no voy, yo me voy a este puerto. Entonces el dueño de la carga tiene que llevar su carga a ese puerto. Y entonces hay mucha discusión, académica ciertamente, ¿no? Entonces el buque va donde está la carga o la carga va hasta donde va el buque, ¿no? Es muchos ejemplos. Entonces lo que yo estoy mostrando acá solamente es la realidad, ¿no? Que las navieras tienen un gran poder respecto a dónde llevar sus barcos o a dónde no ir, ¿no? La ventaja del puerto de Chancay es que uno de los propietarios, o su propietario principal, perdón, es una empresa naviera. Entonces, ustedes ven ahí una fotografía del puerto de Chancay y ven ahí a COSCO Shipping, el nombre del barco, perdón, el nombre de la naviera propietaria de ese buque, COSCO Shipping. Entonces, el problema para Chancay no es los buques, van a tener buques. El problema para Chancay va a ser carga. Entonces está haciendo esfuerzo, por supuesto, para atraer carga de la región al puerto de Chancay, ciertamente. Entonces, el problema de Chancay, como su dueño es un armador, es una naviera, de hecho va a tener tráfico de buques. Entonces, tienen que tener un plan, y ciertamente lo tienen, porque hay funcionarios del puerto de Chancay que han ido a Bolivia. Han ido a Bolivia. Bolivia tiene más o menos 6 millones de toneladas de carga que puede ser
puede salir por el puerto del sur del Perú y luego conectar a Chancay. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja que tiene la naviera COSCO. Ahora, voy un poco por el gigantismo de los buques, ¿ya? ¿Por qué? Porque está muy relacionado los puertos y los buques. Es indudable. Yo cuando tenía 5 años, los barcos llevaban solamente 2.500 contenedores. Ahora llevan pues 25.000 contenedores. Eso los hace más largos, o sea, eslora más larga, más anchos, que es la banda, y más profundos, ¿no? Que es los calados. Entonces, más grande el puerto, el buque, y el buque necesita un puerto. Y estos buques estos barcos grandes no están para ir constantemente yendo a cada puerto, no, estos barcos tienen que ir a un puerto con gran profundidad para poder descargar la carga y recoger la carga acopiada, ¿no? Que se lo llaman los puertos hub globales o regionales, ¿no? Miren, sobre el gigantismo de los buques siempre ha habido, ¿qué tan grande puede ser construido un buque? Hay buques de 24.000 toneladas, ¿no? 24.000 TEUs, o hasta de 465.000 toneladas, que son los barcos petroleros. En este estudio del año 82 y del año 99, por Jansson, Sneerson y Baird, ellos llegaron a la conclusión de que la construcción, el tamaño de un barco, no estaba relacionada a elementos técnicos. No hay limitación técnica ni de mercado. O sea, ellos podían hacer el barco el más grande que se pueda, técnicamente. ¿Ya? Perdón, no había limitación técnica. Miren, yo cuando navegaba, siempre nos decían, o sabíamos, de que los barcos no podían ser más de 450.000 toneladas. ¿Por qué? Porque al ser más grandes, los esfuerzos constantes y los momentos flectores, o sea, la física de las olas podrían romperlo. Pero aparentemente eso fue cuando tenía, pues, ¿qué? Hace 40 años, 30 años. Entonces, ahora ya no es así, según este estudio. Ahora, ¿cuál es la limitación del tamaño de los barcos? La limitación es el puerto, la productividad de la terminal y, por supuesto, los accesos, la profundidad que tenga el puerto para que el barco pueda llegar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el equilibrio entre un barco, entre las economías de escala del barco y la deseconomía de escala en puerto, porque el barco en la mar gana dinero, en puerto deja de ganar y hasta determinadas circunstancias empieza a perder dinero. Entonces, este es uno de los barcos más grandes que hay, el Loreto y el Irina de Mediterranean Shipping Company. Cada una de esas cajas es un contenedor, son 4 campos de fútbol, una manga de 61 metros y el calado 17 metros. O sea, este barco, el calado es la profundidad a la que se hunde el barco. O sea, ustedes ven la línea porque está ahí. O sea, esa línea hacia abajo, ustedes van a tener 17 metros todavía, que es más o menos 5 pisos de un edificio. ¿Ya? Hasta ahí está hundido el barco. Si yo tengo un calado de 17 metros, el barco debe tener la profundidad del puerto a donde va a ir este barco, tiene que tener por lo menos medio metro más, o sea, 17.5 metros de profundidad. Este barco llega seguro a ese tipo de puerto. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros una relación entre el gigantismo de los buques y los hubs globales, porque estos barcos no están constantes, o sea, no van de puerto en puerto dejando 1, 2, 3, 4 contenedores, no, se van a hubs regionales o a hubs globales, dejan carga y luego reciben la acopiada, ¿no? Y más o menos en la región tenemos así, ¿no? Entonces, Chancay sería, porque en toda la región del Pacífico no tenemos un puerto con la profundidad que vamos a ver ahora, que Chancay sí lo tiene, ¿no? Entonces, Long Beach, Manzanillo, ¿no? Y luego tenemos los globales, que son Shanghái, Singapur, Busan y Rotterdam. Los otros puertos son puertos alimentadores, ¿no? Paita, Valparaíso, Callao, Guayaquil y Buenaventura. Muy bien, entonces, miren la profundidad de los puertos. Varias fuentes, a veces ha sido complicado porque vas a una fuente, luego vas a otra fuente, pero
hay una cosa interesante, miren, en temas académicos es importante cuestionar, ¿ya? Y de repente a los que le están interesados en hacer un poco de investigación, a nosotros, con mi compañero que damos estos cursos en la universidad, nos llamó la atención Posorga. ¿Saben por qué? Porque cuando se hablaba de Chancay, tenían dos cualidades, la profundidad y la posición de Chancay en las rutas comerciales. Ustedes saben que la ruta comercial este-oeste es la más importante, más o menos el 70-80% de todo el comercio mundial es de este a oeste, ¿no? De Asia a Europa y de Europa a América. Entonces eran dos condiciones, ¿no? La posición que tiene el puerto respecto a ese eje y la profundidad. Y a nosotros nos llamó la atención Posorga. Posorga tiene una buena, es más, Posorga se llama Puerto de Aguas Profundas de Posorga, que lo administra DP World. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Posorga? Y Posorga mueve más o menos 3,5 millones de contenedores, que es lo mismo que mueve el Callao. Y el Callao tiene 16 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué Chancay tendría que ser un hub regional y no Posorga? ¿Por qué Posorga no ha sido? Es una buena pregunta, ¿no? Y dentro de estas preguntas, la respuesta decía, Fran, lo importante es que Chancay, el dueño de Chancay es una empresa naviera. Posorga no, el dueño de Chancay, el que tiene la concesión, es una terminal de contenedores, DP World. ¿Okay? Pero bueno, lo dejo ahí por si alguien desea hacer investigación al respecto. Entonces, miren, antes de la inauguración de Chancay, el comercio marítimo de América del Sur hacia el Pacífico tenía que hacerse a través de los puertos de Long Beach o Manzanillo, o a veces también Lázaro Cárdenas, depende de las navieras. No, entonces no había una ruta directa del Pacífico a Asia, no había, tenía que hacerse. ¿Por qué? Por la economía de escala. Por economía de escala, tú necesitabas acopiar carga en estos puertos importantes de Manzanillo y Los Ángeles, acopiar carga, y de ahí recién zarpaban barcos enormes de 18.000, 20.000 teus hacia Asia. Hacían 35 días, ¿no? Otros dicen 40 días, qué sé yo, pero eso depende mucho de la velocidad. Para el lado del Pacífico, el puerto del puerto de Santos también recibe mucha carga, es un puerto importante, ¿no? Y la ruta tomaba 60 días, ¿ya? Yo he podido investigar el buque Vale Brasil, que es un barco Vale es una minera brasilera, transporta 400.000 toneladas de mineral, 400.000, es uno de los barcos más grandes que hay, pero ese sí se demora 70 días. Debe ser por el tipo de buque, porque son barcos más pesados, la potencia de la máquina es menor y es menos velocidad. Entonces, así era el panorama. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa cuando aparece Chancay. El lado derecho es lo que dice CEPAL, ¿no? Y el lado izquierdo, en ese Excel, que lo he preparado yo, es en base a TradeMap, que es una página donde ustedes pueden ver las exportaciones y las importaciones de los países. Es una página muy completa, ¿no? Entonces, miren, ustedes, el Callao exporta a China, solamente el puerto del Callao, 31% de exportaciones, ¿ya? San Antonio, Chile, exporta 39% a China, que son más o menos 39 millones de exportaciones van a China. El puerto de Santos, usted me va a decir, sí, pero profesor, Santos está en el Atlántico, y estamos hablando del Pacífico. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? 27%. Pero estos son los puertos. Lo que yo he podido sacar a la izquierda es el país, ¿no? Es Colombia, Ecuador, es cuánto exporta el país hacia China. Porque la idea es acopiar carga en un puerto que reciba buques enormes para poder que la carga vaya directamente a la China, ¿no? Y en Asia he considerado no solamente a China, ojo, he considerado también a Vietnam, Singapur, Japón y otros países, ¿no? Y por supuesto Estados Unidos también es un importante receptor de carga latinoamericana. Entonces, esta es la expectativa, esto es la carga
que tienen los países, ¿no? Para exportar hacia Asia. Entonces, que ya no necesitan irse al centro, a Manzanillo, a Los Ángeles, lo cual genera mayor tiempo de tránsito y más costos, ciertamente, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que tiene el puerto de Chancay y eso es la visión que tiene el puerto de Chancay respecto a ser un hub regional. Miren, esto que está acá es algo, y esto es la idea, ¿no? Miren, el 50%, esto es increíble, ¿eh? Casi el 60% de la población mundial vive en Asia. Imagínense que más del 60%, y eso genera pues mucha expectativa o mucha necesidad de productos alimenticios, mucha necesidad de elementos relacionados a la generación de energía. ¿Y qué hablar de productos terminados? Mire, es importante la población, el 60%, y estamos solamente a 19 días. A 19 días, ¿no? Entonces, la idea es que el puerto de Chancay sea pues un puerto de transbordo, ¿no? Un puerto de transbordo, no de importación y exportación, porque eso va a generar un enorme... Por supuesto es un proceso, ¿no? Es un proceso, conectividad, trenes, qué sé yo. Pero la idea es que haya tráfico feeder. ¿Qué es el tráfico feeder? Es el tráfico alimentador. Chancay, el puerto de Chancay necesita ser alimentado. Y él también entregar. Al ser alimentado significa que yo necesito coger la carga de Colombia, de Ecuador, de Chile. Y lo hace en barcos feeder, que son más o menos 3.000 contenedores, 4.000 contenedores. Inclusive pueden haber otros menos también. Pero esa es la idea. Y ustedes ven ahí dos puntitos rojos al costado de Bolivia, que es el puerto de Hilo y Matarani, que son dos puertos importantes también del sur del Perú. Y hay una flecha que viene del este hacia esos dos puntos, que ese es el proyecto que está teniendo China. China está teniendo ese proyecto respecto a la carga brasilera y la carga boliviana. Entonces, esa es la expectativa, ¿no? Entonces tiene que haber buques que traigan la carga de Colombia, que por supuesto será pues 20 horas, de Ecuador es cuántas horas, de Chile pues será un día, a demorarse más tiempo a llevarlo a Puerto Mexicano sobre Long Beach para que vayan a Shanghái. Ahora, hace una semana o 15 días me enteré de que Guangzhou también, desde el puerto de Guangzhou, va a haber una ruta directa, directamente desde China hacia Chancay. O sea, esto está empezando, estamos en marcha blanca todavía, así que esto va a ir a más y la tendencia es que el plan es que Chancay se convierta en un puerto concentrado. Y miren, esto es lo que les decía. En verde está la zona, es la distancia que tiene que pasar, y Brasil es grandote, Brasil es enorme, tiene una extensión, imagínense, ¿no? Entonces, ahí esa zona es Acre y Mato Grosso, que hay mucha producción de soya, ¿ok? Entonces, la soya podría irse a través de Santos o podría irse a través de otros puertos en el Atlántico. Santos está más cerca. Pero más cerca está sacarlo por el Perú. Más cerca es sacarlo por el Perú. Entonces, ahí hay un proyecto chino con Brasil para hacer un tren, para conectar esa zona, que es el norte de Bolivia, con los puertos, ya sea del sur del Perú o directamente con Chancay a través de trenes. Ahora, uno puede decir, pero ese tren va a costar, pues, ¿cuánto? $10.000 millones. Sí, es cierto, pero los chinos ya han hecho un tren en el 2011 que une China con Europa. Se va por Rusia, por Kazajistán y por todos esos lugares, y lo han hecho desde el 2011, ese puerto está. Entonces, no es gran reto o desafío ingenieril hacer, pues, un tren. Ciertamente está la cordillera, pero bueno, van a tener que hacerlo. Ahora, están evaluando ese proyecto. Y la distancia es más cerca, pues, desde esa zona de Acre y de Mato Grosso, es más cerca al Pacífico que al Atlántico. Y por supuesto, en logística, la menor distancia terrestre es más barato siempre. ¿Ok? Y por supuesto, una cosa importante, la integración regional. En estos momentos donde ya los TLCs están sufriendo por las imposiciones que hace Trump, por ejemplo,
Los tratados de libre comercio lo que buscan es siempre reducir tus impuestos y empezamos a comerciar. Lo que está haciendo Trump es ir en contra de eso. Pero quizá esto que está acá puede ayudar a integrar toda Sudamérica, ¿no? Toda la carga de sudamericana puede salir fácilmente por el puerto de Chancay, ¿no? Entonces, ayuda a la integración regional en un mundo donde todo está desacelerándose. O sea, los países siempre han estado, el comercio siempre ha buscado unir a los países, siempre. Entonces, y eso continúa siendo igual. Ahora, por supuesto, nuevas situaciones geopolíticas que, por supuesto, ya no voy a comentar sobre eso. Miren, entonces, finalmente esto es más o menos es una representación de lo que busca China, ¿no? Desde el puerto de Santos, es más cerca, por supuesto, desde atravesar la parte roja que atravesar toda la parte verde de Brasil. Muy bien, entonces hay una oportunidad de integración, hay una oportunidad de reducir costos, hay una oportunidad que todo el mercado sudamericano tenga una salida hacia China con menores costos, ¿no? Son oportunidades, ¿no? Y, por supuesto, el puerto tiene ya buques, pero necesita, pues, las cargas, las mercaderías, y eso, por supuesto, es un proceso. Ahora, vamos a otro tema, el tema de sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad? Porque cuando hablamos de buques y hablamos de puertos, siempre se habla de que los buques contaminan, ciertamente contaminan, pero ellos solamente participan un 3% de las emisiones, solamente 3%. Y los puertos contaminan menos, inclusive los puertos están dentro de lo que es transporte marítimo, porque los barcos cuando llegan a los puertos apagan sus máquinas y están solamente con motores que son de menor combustión y producen menos emisiones. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es de que hay una enorme presión de la Organización Marítima Internacional y de la Unión Europea también para que los buques cambien su matriz de combustible. Ya no usar el fuel oil, ya no usar el búnker, usar otro tipo de combustibles alternativos. Entonces, si el puerto de Chancay o cualquier puerto va a empezar a recibir buques y esos buques van a tener presión para que cambien su matriz energética, esos puertos tienen que estar en la seguridad, esos puertos tienen que tener la posibilidad y, por supuesto, la certeza para ser competitivos de proveer esos combustibles verdes a esos buques que van a llegar. Por ejemplo, si vienen barcos a Chancay con metanol, propulsados por metanol, entonces el puerto de Chancay tiene que tener la posibilidad de abastecerle de metanol, porque estamos hablando de 23 días que se viene. Y en 23 días es una enorme cantidad de combustible que los buques consumen. Entonces, si el puerto no está en la capacidad de proveerle ese combustible que el barco necesita, estamos hablando de combustibles verdes, va a tener un inconveniente, porque ese buque va a tener que ir a otro puerto que sí le puede dar ese combustible, ¿no? Entonces, ese es el reto. Ese es el reto. Entonces, ¿y cuáles son esos combustibles, ¿no?, que deben proveer los puertos a los buques, ¿no? Antes de ello, quisiera mostrarle este mapa donde la mayoría de puertos de esos países puestos en azul tienen un índice de medioambiental del barco. ¿Qué pasa? Si el buque demuestra al llegar al puerto de que ha reducido su huella de carbono, el puerto le va a entregar premio, le va a dar incentivo, de repente va a tener menos tarifa, lo que sea. Pero el buque tiene que demostrar que ha bajado su huella de carbono. Ningún puerto del Pacífico es parte de este índice medioambiental que es propuesto, o de los Green Port propuesto por la IAPH, que es la Asociación Internacional de Puertos. No hay. No hay. Entonces, es un reto, ciertamente. De repente Brasil Santos sí lo tiene, pero los puertos del Pacífico no. Entonces, pareciera que es un campo todavía no explorado, ¿no? Entonces, es por eso que hay que saber cómo funciona la industria marítima, cómo operan los barcos para poder gestionar bien los puertos. Porque si los barcos empiezan a ser presionados para utilizar combustibles alternativos,
Si los puertos no están en la capacidad de hacerlo, va a haber un problema. Y va a haber un problema logístico, ciertamente. Miren, estos son los combustibles alternativos de los cuales se está hablando mucho. ¿Ya? Solamente un ejemplo. Voy a tomar el hidrógeno, que significa 4,63. ¿Qué significa 4,63? Es la capacidad del tanque. O sea, en el HFO, aquí, el HFO está a la izquierda, significa que una unidad de petróleo, de combustible, fuel, significa, si yo a ese buque le cambio la matriz y va a ser propulsado por hidrógeno, significa que en ese buque ya no voy a necesitar un tanque de 1, sino 5 veces más, porque el hidrógeno necesita 5 veces más espacio que una unidad de combustible de fuel. 5 veces más. Y estamos hablando de buques, y los buques se diseñan bajo un punto de vista económico. Entonces, si estamos hablando de que si yo tenía, pues, 10 para la capacidad final, la capacidad total de un barco de 18.000 toneladas, por ejemplo, que sea 10.000 toneladas, pero si cambia la matriz a hidrógeno, esas 10.000 toneladas tienen que ser transformadas a 5 veces más, 50.000 toneladas. Y si yo le pongo al barco una capacidad de 50.000 toneladas, va a reducir mi capacidad de carga. Porque puede ser, pues, si yo a esas 50.000 le quito 10.000, queda 40.000. Estamos hablando de 1.500 contenedores menos que voy a cargar. ¿Por qué? Porque el barco tiene que tener espacio para poner hidrógeno, porque es un combustible verde, y la Unión Europea o la OMI me está exigiendo que yo utilice hidrógeno. ¿Se dan cuenta? O sea, y no solamente eso, el metanol y el amoníaco son tóxicos también. Entonces, manipular combustibles tóxicos hace daño a la tripulación. La tripulación tiene que estar bien entrenada, tiene que estar capacitada, son nuevos cursos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, estas son las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿ya? Y hay que analizarlas muy bien. La Asociación de Armadores, bueno, hay muchos, los combustibles alternativos hemos visto 5 o 6, ¿no? Hay barcos que se están construyendo a LNG, a metanol, amoníaco, ¿no? Y inclusive Maersk dijo que iba a hacer 40 buques a LNG y a los 20 días dijo, no, van a ser duales, LNG y combustible. ¿Por qué? Porque hay cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, yo tenía una diapositiva anterior donde tenía las declaraciones de cada uno de los CEOs de las empresas navieras, que son cerca de 20, y todos ellos decían, ¿no?, los planes que están teniendo, las dificultades que están teniendo y las dudas que están teniendo respecto a las regulaciones medioambientales. Pero yo solamente quise poner lo que dice la presidenta de la Asociación de Armadores, que como buena mujer utiliza solamente 3 frases y es muy comunicativa y con un mensaje muy fuerte, ¿no? Que está muy bien todo, el medio ambiente, la protección, las reducciones de CO2, todo está muy bien, pero primero es el negocio. ¿Qué significa? Que si se imponen uso de combustibles alternativos que no son económicamente viables, ¿no?, ellos simplemente abandonan el negocio, venden sus buques y se acabó. Que alguien se haga cargo, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Para terminar, un reto también o un desafío del puerto de Chancay, y no solamente el puerto de Chancay, sino otros puertos, es la integración social. ¿Qué pasa con esto? Miren, los puertos siempre, desde la noche de los tiempos, han sido considerados tienen una visión negativa, ¿no? Contaminación, tráfico, ruido, delincuencia, siempre ha sido así. Alguien tiene el micrófono prendido. ¿Ok? Entonces, siempre han tenido una mala imagen los puertos. Nadie quiere vivir cerca a un puerto, porque hay tráfico, contaminación, ruido, delincuencia y todo eso. No quieren. Entonces, eso es un reto.
Ese es un reto que empezó. ¿Por qué? Porque los puertos necesitan mayor terreno, necesitan mayor espacio para su carga, para almacenar carga, ¿no? Y quieren autonomía también, ¿no? Porque los puertos antes eran parte de los alcaldes, ¿no? En cambio, en las ciudades lo que buscan es recuperar espacios, quieren frente costero, ¿no? Quieren tener una ciudad amigable, ¿no? Entonces, el puerto tiene una mala imagen, ¿no? Esa imagen fue cambiando, ¿ah? Porque inicialmente los puertos estaban dentro de las ciudades, que se denomina ciudad portuaria, que es diferente a puerto urbano, ¿no? El Callao, por ejemplo, es una ciudad portuaria porque el puerto está dentro de la ciudad. Chancay no es ciudad portuaria, es un puerto urbano desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Lo conversaba con un colega, con un amigo que es arquitecto. Entonces, ese es el reto que tienen los puertos y, por supuesto, Chancay también lo tiene. Y hay un concepto que se llama integración social, que nació, que yo lo leí por primera vez en un documento de la Asociación Europea de Puertos, donde establecía, pues, este término, ¿no? Integración social. Pero investigué un poco más y ellos se basaban en un estudio de la UNTA del año 1983 de 2 funcionarios de la Autoridad Portuaria de Santander. Y ellos decían dentro de sus conclusiones de que se necesita una nueva perspectiva entre el puerto y la ciudad. Una nueva relación tiene que crearse, ¿ok? Los puertos se están haciendo más alejados de la ciudad, ¿no? El ISPs, el PIBP, que son códigos de protección que salieron después de las Torres Gemelas, muchas autoridades ponen, cercan el puerto, lo separan de la ciudad. Entonces, el vecino ve una muralla, no ve nada, entonces parece un puerto militar, ¿no? Entonces, ese es un inconveniente, ¿no? Entonces, este concepto no es responsabilidad social, ¿eh? No es responsabilidad social, y aquí hay mucha discusión. ¿Por qué? Porque tampoco es asistencialismo. ¿Qué pasa? Muchos puertos en algunos países construyen, pues, un hospital, construyen una panadería, construyen un colegio, ¿no? Eso es asistencialismo. ¿No? Eso no es integración social, ¿no? Eso no es relación ciudad-puerto, ¿no? Y hay una definición ya que hace la Asociación de Puertos en Europa. ¿Saben qué? La relación ciudad-puerto, la integración del ciudadano con el puerto tiene que ver identidad, orgullo, hacer protagonista a la ciudad, no cercarlo y apartarlo, no crear espacios urbanos, compartir historias, tradiciones. Eso es integrar el puerto a la ciudad. Y eso, por supuesto, es un reto. Yo en el año 2018 hice un estudio para medir la integración social del puerto del Callao, ¿no? Y esto fue un resultado que obtuve, ¿no? Los jóvenes, era una entrevista a jóvenes universitarios que vivían en el Callao, ¿ok? Y entrevisté a 600 de ellos, ¿no? Y el resultado fue indiferente, ¿no? Sí decían ellos que la educación marítima era importante, ¿ok? Pero el Callao en sí, el puerto del Callao, era indiferente. Entonces, y eso no es bueno, pues, ¿no? De repente los jóvenes serán muy indiferentes por el uso del celular, y ya están pendientes del celular y todo les es indiferente. Pero hay que promover esta integración, ¿no? Y esto es lo que yo he mandado cartas al puerto de Chancay para hacer esta misma medición en el puerto de Chancay. ¿Qué opina la población del puerto de Chancay? ¿No? O sea, hay que medirlo, porque si no lo mido, no lo mejoro. Simplemente hay que preguntarle a la población qué opina del puerto. ¿Ok? Eso es todo. Muchas gracias. Excelente presentación. Profe, disculpe, esta información podría compartirla. ¿Perdón? Bueno, muchísimas gracias, Capitán Pretel, por esta charla muy actualizada, muy interesante. Realmente nos da una visión muy acertada acerca del proyecto de Chancay y lo que puede devenir para nuestros países. Tenemos varias preguntas, pero indudablemente por razones de tiempo somos bastante respetuosos con
con nuestro presupuesto de tiempo. Vamos a hacer dos preguntas. Una primera pregunta que tenemos acá en el chat dice: ¿qué desafíos en infraestructura terrestre y ferroviaria enfrenta el proyecto del puerto de Chancay para lograr una conectividad eficiente con el interior del Perú y también con países vecinos? A ver, mira, los puertos, hay tres tipos de puertos que dice la UNDA, ¿ya? Que son los puertos de importación y exportación, los puertos hub, que acumulan carga, pero esa carga no ingresa al territorio, sino se sale, se vuelve a reexportar, por decirlo, vuelve a salir en buques feeder, ¿ya? Y el otro, pues, es la combinación, que es el gateway. El mapa del puerto de Chancay, por el momento, no está considerando ser un puerto de importación y exportación. Va a ser un puerto de transbordo. Esa es la concepción. O sea, aún no necesita un tren, porque si no, estarían trabajando un tren de cercanías, una zona económica exclusiva, que ya la han creado por norma, pero de momento no. O sea, el puerto de Chancay está, de momento, en esta etapa, es un puerto de transbordo. La carga va a venir por buques del norte o del sur y se va a ir en un buque más grande. Y cuando venga el buque grande y nos deje, pues, 10.000 contenedores, 8.000 contenedores, qué sé yo, las grúas de Chancay están para mover 50 contenedores por hora. La del Callao es más o menos 35 contenedores por hora. O sea, imagínense el enorme esfuerzo que están haciendo. Entonces, esa carga, esos contenedores que vienen, van a salir en otros buques feeder, pero yo no he visto en el plano que estén preparando un tren de cercanías, ¿no? Porque la concepción me parece que es hacer un puerto de transbordo. Eso es lo que yo te puedo decir. No sé quién fue el que contestó. Orestes, por favor, dile a la persona. Eso es lo que yo le puedo decir. Perfectamente, muchas gracias. Tengo otra pregunta acá. ¿Qué influencia para las navieras? Se refiere, lógicamente, a las otras navieras, MACGM, Evergreen, Maersk, etcétera. ¿Qué influencia para las navieras representa el hecho de que el puerto de Chancay pertenezca a COSCO? Bueno, no enteramente a COSCO, es un joint venture con una empresa minera peruana, pero ¿qué les va a pasar a las otras navieras? A ver, el puerto del Callao tiene dos concesiones, DP World y APM. Y APM pertenece a Maersk. Y Maersk es danesa. Maersk es la empresa naviera, ¿no? Lo que van a hacer, lo único que van a hacer hoy, mis buques de Maersk no van a ir para allá. Y voy a tratar de influenciar en mi alianza que tengo Maersk con otros navieras en una alianza, no ir allá, porque están compitiendo conmigo. Miren, los puertos compiten entre sí, ¿no? Yo escucho a veces cuando dicen, no, hay un eje, Callao, Chancay. No, es mentira, los puertos compiten entre sí, ¿ya? Entonces van a competir, como van a competir las navieras, entre ellas también compiten, porque las alianzas son acuerdos solamente, ¿no? Pero cada una tiene su propia idea. Pero no, yo le veo una guerra enorme, ¿no? Simplemente los barcos de Maersk no van a ir al puerto de Chancay. Ciertamente APM Terminal en el Callao, Maersk también, sus barcos van allá, y los barcos de COSCO ya no van a ir a APM Terminal en el Callao. Pero bueno, es una guerra que vamos a ver cómo resulta, ¿no? Pero yo le puedo decir solamente la parte teórica de que los puertos y las navieras compiten entre sí. No hay que amistad, salvo las alianzas que tienen una consideración muy particular, ¿no? Bueno, y rápidamente, esta es una pregunta mía para ya hacer el cierre de la actividad. ¿Cuándo considera que ya ese proyecto, porque ahorita estaba hablando de que el proyecto está en una fase blanca, cuando ya el proyecto, en esta primera fase, porque ese es el otro tema, es decir, no estamos hablando, este es un proyecto que tiene varias fases, pero cuando ya la primera fase va a estar en marcha con todo su potencial, con todos los rendimientos de los equipos, etcétera? En junio, empieza en junio, este año. O sea, la marcha blanca ya acabó, ya está acabando, ya hay datos, ya han sacado datos, ya han hecho las correcciones del caso, y en junio está programado empezar ya la operatividad de la primera fase. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente, por razones de tiempo, no podemos responder todas las preguntas, pero sí, como tenemos el chat, vamos a hacerle llegar estas preguntas a
al capitán Pretel, con el propósito de que nos las pueda responder y tratar de enviarlas a través de nuestras redes. Entonces, quisiera dar la palabra al profesor Juan Félix Cantillo para que haga el cierre final de esta actividad. Adelante, Juan Félix. Muchísimas gracias al capitán Frank. Hizo una espectacular intervención. Muy agradecido desde Colombia, desde Ecuador, entre la red de las 5 universidades que hacen parte de RAMAF, a todos los asistentes a la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, que se conectó desde las aulas, el Politécnico de la Costa y otra cantidad de invitados y empresarios propios del sector marítimo y portuario. Creo que esto nos ha permitido a nosotros tener una aproximación de lo que significa este puerto y este proyecto. Y creo que entonces, pues, la competencia a nivel portuario ya no será solamente a nivel regional, sino también a nivel continental, porque la presencia de este puerto va a significar un impacto enorme, así como usted lo ha planteado, capitán. De todas maneras, a las personas que están conectadas, les podemos decir que estaremos enviándoles el enlace con la sesión grabada para que ingresen a nuestro canal de YouTube, que estamos nosotros desde la red RAMAF construyendo. Entonces, muchísimas gracias. Estaremos invitándolos a próximos eventos. Gracias a los profesores conectados de RAMAF. También quería, profesor Orestes, quería también de parte de la Universidad de Nariño, pues un agradecimiento a nuestro conferencista peruano, porque lo estamos escuchando desde la frontera colombo-ecuatoriana, pues la Universidad de Nariño, fantástico, con mis estudiantes de 8º semestre del programa de comercio internacional, con quien tuvimos la oportunidad de estar en Barranquilla el año pasado con una conferencia muy bonita de logística y contenedores con el doctor Orestes. Muchas gracias, yo le agradezco mucho por esta oportunidad de participar y escuchar estos temas tan actualizados. Con mucho gusto. Yo quisiera solamente despedirme agradeciendo, y yo toda la vida he intentado y he buscado en el Perú, y esta vez que yo veo que va a ser regional, es generar conciencia marítima, que están involucrados los puertos, ¿no? ¿Qué tanto dependemos del mar? ¿Qué tanto dependemos de los buques? ¿Qué tanto dependemos de los puertos? Eso es precisamente conciencia. Así que yo estoy muy agradecido de no solamente buscar eso en mi país, sino en toda la región. Cuando quieran, estoy a sus órdenes. Y capitán, aquí en esta conferencia está presente mi capitán Germán Rojas. Mi capitán Germán Rojas también hizo una investigación sobre el puerto de Chancay. Él ya es capitán retirado, pero me gustaría, si todavía está conectado, escuchar un poquito breve de su apreciación de esta conferencia. Mi capitán Rojas, ¿se encuentra conectado? Melissa, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, capitán Pretel, por su presentación. Buenas noches. Una visión totalmente nueva, refrescante, otra visión espectacular sobre cuál sería el impacto de Chancay en todos los puertos de la región, lo cual es una realidad. Yo lo único que quisiera agregar, o tal vez preguntarle y aprovechar al capitán Pretel, es ¿cuál cree usted que podría ser el impacto de Chancay en los fletes de las cargas que se mueva desde China hacia la región? ¿Usted cree que subirán, bajarán, se mantendrán iguales? Creo que ese sería un buen indicador del impacto de Chancay en la región. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Melissa, por la oportunidad. Esa es una pregunta bastante complicada, porque ahora con esta guerra de aranceles y todo, lo que tengo entendido que las navieras lo que han hecho es aplicar los blank sailing. Los blank sailing es dejar de ir a puertos, porque al poner aranceles les reduce a ellos la capacidad de poder importar y exportar. Y es una oportunidad para Sudamérica, ciertamente, ¿no? Pero el tema de fletes, la verdad, ahí sí yo no quisiera pecar de audaz, no te puedo decir eso, pero los fletes varían constantemente, geopolítica, pero eso sí te digo, la naviera nunca va a perder.
La naviera nunca va a perder, siempre va a tener un flete y siempre va a cortar su distancia, va a dejar de ir al puerto que no le conviene, ¿no? Pero lo que sí está, el flete marítimo siempre es más barato que cualquier otro, ¿no? Y el tiempo, pues, hacia Asia y de Asia hacia aquí se ha acortado, ¿no? Esa es la ventaja, me parece. Perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias nuevamente, capitán, y a todas las personas conectadas. Le cuento que la estimación que habíamos hecho al principio, fallamos, se duplicó, más de 300 conectados, capitán. Eso para nosotros ha sido un hito. Entonces, les deseamos a todos los presentes y a quienes se han ido, pues una feliz noche y estaremos en contacto seguramente en el futuro. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Capitán, muchísimas gracias por su Muchas educación. Muchas gracias, Gracias. profesores, que estén bien. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, capitán. Muchas gracias, capitán. Gracias. Muchas